Buenas noches. Para el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería peruana es nuevamente un honor, un privilegio el estar con ustedes esta noche para hablar de un libro importante y de proyecciones internacionales como es Peruanismo en Burdeos, que recoge las actas o parte de las actas del 9º Congreso Internacional de Peronistas en el Extranjero realizado en Burdeos en 2018 y ahora editado en homenaje a Manuel González Prada y Bernard Lavallée. Los editores son el doctor José Antonio Mazzotti y la doctora Isabel Tozán Castellanos. Es para mí en particular una satisfacción personal porque hace 15 años gocé de la hospitalidad de Burdeos y de su universidad en el primer congreso sobre Manuel González Prada, precisamente realizado allá en Burdeos, la patria chica del gran escritor Michel de Montaigne. Nos acompaña para hablar de este libro, una importante, tanto por la cantidad como por la inmensa calidad de los presentadores, comenzando por Eduardo González Viaña, de quien presentáramos hace un par de meses su libro El largo camino de Ramón Castilla, doctor en literatura por la Universidad Nacional de Trujillo, miembro del número de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, correspondiente de la Real Academia Española, y miembro correspondiente de la Academia Peruana de la Lengua. Es sobre todo un inmenso narrador. Isabel Tozán Castellanos, de la Universidad Bordeaux-Montaigne, es profesora principal de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Bordeaux-Montaigne desde 1999, miembro del prestigioso Instituto Universitario de Francia y miembro correspondiente de la Academia Peruana de la Lengua desde 2009. Es autora de 18 libros y 80 artículos científicos sobre temas y autores peruanos. Luego está Hugo Pereira Plasencia, diplomático, colega e historiador. Es doctor en Ciencias Sociales y miembro del número de la Academia Nacional de la Historia. Ha publicado diversos libros de historia y diplomacia y actualmente es nuestro cónsul general en Guayaquil, en Ecuador. Jean-Pierre Tardieu, de la Universidad de La Reunión, donde fundó el Departamento de Estudios Hispánicos. Es especialista en la diáspora negra en la América Española, miembro corresponsal del Instituto Ribagüero, acá en Lima, y ha escrito más de un centenar de artículos universitarios y diversos libros sobre los temas que investiga. Francisco Quiroz Chueca, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, historiador, especialista en Historia Económica y Social del Perú y Latinoamérica entre la Colonia y la República, profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya. Obtuvo un doctorado en Historia en el Graduate Center de la City University of New York. José Antonio Mazzotti, presidente de la Asociación Internacional de Peronistas y miembro de Tufts University. De hecho, es el catedrático de Literatura Latinoamericana en el Departamento de Estudios Románicos en la Universidad de Tufts, Boston. Doctor por la Universidad de Princeton, director de la revista Crítica Literaria Latinoamericana y presidente, como sabemos, de la Asociación Internacional de Peronistas. Por último, uno de los homenajeados con este congreso, Bernard Lavallée, historiador de la Universidad Sorbonne Nouvelle de París III, donde fue catedrático durante muchos años. Sus estudios se centran, también lo fue, catedrático en la Universidad de Bordeaux-Montaigne precisamente. Sus estudios se centran en el periodo colonial peruano, pero también en otras sociedades de América Latina. El doctor Lavallée ha publicado más de 20 libros y más de 100 artículos sobre el Perú, constituyéndose así en uno de los historiadores más importantes sobre el periodo colonial peruano a nivel mundial. Con ellos pues los dejo deseándoles una noche enriquecedora. Gracias. El libro Peruanistas en Burdeos es realmente un honor y es una oportunidad y es una responsabilidad, porque el homenaje que se ha brindado, que se ha rendido a Bernard Lavallée y a Manuel González Prada es exactamente el tipo de gran homenaje académico que podría haberse esperado. Las firmas que constituyen parte del libro son muy grandes. Y la Asociación Internacional de Peronistas, fundada en 1995, es una institución que ya por lo menos ha
efectuado unos 20 congresos internacionales en los diversos continentes. Se ha hecho congresos, yo recuerdo, en Japón hasta Cuba, ha estado en Sevilla, se ha hecho en Washington. ¿Dónde no se ha hecho? Eso es lo que habría que preguntarse. Y es una asociación que dirige José Antonio Mazzotti, de lejos, el académico peruano más conocido en el mundo. Lavallée es también el más grande historiador del mundo del Perú antiguo. Y Manuel González Prada es al mismo tiempo el escritor que yo leía debajo de la carpeta cuando estudiaba en el seminario de Trujillo, que el gran revolucionario, que merece un estudio mayor y más profundo, todas las veces porque cada vez está más vigente. Porque uno puede leer el periódico del día y al mismo tiempo abrir una página cualquiera de González Prada y decir, esto ya estaba anunciado por González Prada. Sinceramente, me parece que ese es un gran libro, debe tener unas 400 páginas por lo menos, y va a dar mucho que hablar, como que ya ya en esos momentos he leído una serie de comentarios de gente que lo reclamaba. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí para recordar el 9º Congreso de Peruanistas que tuvo lugar en Burdeos, en esta ciudad de la que soy profesora. Y el Congreso sucedió hace justo dos años, en noviembre de 2018. Fue todo un éxito con decenas de ponencias y ahora gracias a José Antonio Mazzotti hemos llegado a sacar algunas contribuciones del Congreso. No sé si se llega a ver en el libro. Peruanismo en Burdeos, homenaje a Manuel González Prada y a Bernard Lavallée, Recherche sur le Pérou. ¿Por qué el Congreso fue un homenaje a Manuel González Prada y a Bernard Lavallée? Bueno, a Bernard Lavallée por haber sido el catedrático de esta casa de estudios durante muchísimos años e interesarse más que todo al Perú colonial o virreinal. En cuanto a Manuel González Prada, me voy a detener más en el enlace de Burdeos con Manuel González Prada. Resulta que Manuel González Prada llegó aquí, a esta ciudad de Francia, hacia 1894. Pasó unos meses con su esposa y su hijito Alfredo. Disfrutaron de la ciudad. Él fue a estudiar, así como lo había hecho anteriormente en París, fue a estudiar en la Biblioteca Municipal de Burdeos. En las memorias de Adriana de Verneuil, mi Manuel, ella recuerda escenas de la vida cotidiana, como fueron a la playa, al balneario del Océano Atlántico que está cerca, como fueron a algún pinar, como el niño Alfredo un buen día desapareció en la feria de Burdeos que suele suceder en el mes de noviembre y se asustaron. También cuenta cómo asistieron a los carnavales, en fin, una serie de anécdotas de la vida cotidiana que permiten tener otra visión de Manuel González Prada, además de su compromiso político, su combate contra la corrupción, ¿no? A partir desde el discurso del Politeama, en que condena a los políticos improvisados, a aquellos que se meten en todo y que deshacen el país. Creo que hay una gran actualidad de la palabra de Manuel González Prada, pese a los 100 años que han transcurrido desde su muerte.
La muerte de Manuel González Prada fue el 22 de julio de 1918. Él estaba muy pendiente de la situación de Europa, de la situación del Perú, por supuesto, ahí están todos sus artículos, pero creo que puedo aportar también sobre su visión de Europa, ya que la última información que se tiene de Manuel González Prada es que leía los periódicos, las noticias que llegaban del frente entre Francia y Alemania. Estamos en la primera gran guerra, la guerra mundial, y él está pendiente de quién va a ganar esa guerra ahora que los rusos se han retirado, y teme mucho porque es un francófono, un francófilo, pero también es un germanófilo. En realidad él había estudiado muchos idiomas. Recordemos que pasó parte de su infancia en Santiago de Chile y estudió en medio de ingleses y alemanes. Entonces dominaba muchos idiomas, es lo que comprueba su obra poética, precisamente. Pero en cuanto a, para terminar sobre este tema de la guerra, porque hoy en Francia es el 11 de noviembre de 2020 y estamos celebrando el armisticio, la victoria, una victoria un poco triste hoy por el confinamiento, pues no llegó a saber Manuel González Prada cómo terminó la guerra. Él estaba muy pendiente, como yo ya lo dije, de la batalla de Verdún, en que murieron centenares de miles de personas, así como para él y para Adriana esa guerra era como una repetición de la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico que había concluido de manera dramática para el Perú, perdiendo las riquezas del sur, perdiendo a la población de Tarapacá, la población de Iquique, esas poblaciones que siguieron fieles al Perú hasta que hubo el referéndum de 1929, mucho tiempo después de lo que preveía el Tratado de Ancón. Para terminar, hablaré un poco también de la poesía de Manuel González Prada. Y la poesía de Manuel González Prada fue un gran misterio hasta el día en que, en 1901, Adriana y Alfredo decidieron armar minúsculas con la imprentilla, con la imprenta de juguete que había recibido el niño. Y fue así el primer poemario de esa poesía divina, de esa poesía íntima de Manuel González Prada, muy diferente de la poesía de combate que él publicó en periódicos como Los Parias, una poesía más bien anticlerical. Estamos a inicios del siglo XX y el Perú, el Estado, requiere afirmarse ante distintos poderes. He participado últimamente en un evento sobre justamente la lira rebelde de Manuel González Prada. Es la obra de Manuel González Prada. Hace falta también recordarla porque es una poesía exquisita. Mi poema favorito de Manuel González Prada es a una orquídea, ¿no? ¿Quién iba a pensar que Manuel González Prada iba a escribir un poema dedicado a una flor? Y más que todo a esa flor tan a la vez exótica y tan peruana. Bueno, creo que con esto nos falta esperar que salgamos definitivamente de esa pesadilla de la pandemia, y ahora para el Perú esa pesadilla aún peor es la confusión política en la que el país ha caído, para enrumbarnos hacia un bicentenario que abra perspectivas al pueblo peruano, que le dé la esperanza y no tanta pobreza, no tanta corrupción, porque si no parece que la historia se repite en este país. Muchas gracias.
Reciban un saludo muy cordial, amigos. Mi nombre es Hugo Pereira y les envío esta grabación desde el puerto de Guayaquil, en Ecuador, donde trabajo como cónsul general del Perú. Lo que quería comenzar esta brevísima presentación saludando y agradeciendo tanto a Isabel Tausín Castellanos como a José Antonio Mazzotti, animadores de este extraordinario trabajo que es la revista Peruanismo en Burdeos, que en este caso se nuclea en torno a un homenaje a Manuel González Prada por los 100 años de su fallecimiento, y también como un homenaje al gran peruanista Bernard Lavalle, ¿no? Este trabajo, como ustedes, esta revista, como ustedes saben, es una recopilación de artículos, selección de artículos del noveno Congreso de Peruanistas que tuvo lugar en Burdeos en noviembre de 2018. Y definitivamente esta selección refleja el espíritu amplio que tuvo dentro de los diferentes puntos de vista de la actividad peruanista. No quería tampoco dejar de mencionar a mi colega, el embajador Carlos Herrera, director del Instituto Garcilaso de la Cancillería, por esta oportunidad, ¿no? Por dar este espacio de comunicación. Pues, efectivamente, quisiera comenzar destacando la ocasión estupenda, las ocasiones estupendas de homenaje. Quizás una palabra para el doctor Lavalle, a quien conocí en España en la década de los 80s. Es pues un hombre dedicado en cuerpo y alma a la historia de los temas peruanistas y con una gama de intereses pues realmente impresionante, ¿no? En cuanto al trabajo mismo, a la revista que comento, el espectro de intereses es muy amplio, ¿no? Va desde la historia del arte, pienso en el artículo de Cécile Michaud sobre la iconografía de la obra de Guamán Poma de Ayala. También tenemos aproximaciones historiográficas, como la que hace Rafael Sagredo, en un muy interesante artículo sobre el intelectual chileno José Toribio Medina, ¿no? Americanista, diría yo, por el espectro de sus intereses historiográficos. Y también, los temas van hasta incluso la historia de la literatura, ¿no? Pienso en el artículo de mi gran amigo Jorge Vice Rebagliati, sobre la ortometría en contexto, ¿no? Es un estudio de los aportes poéticos de Manuel González Prada, ¿no? Entonces, repito, quisiera destacar esta amplitud de temas peruanistas que hace doblemente atractivo, aparte de la calidad, a esta revista, ¿no? No quiero también dejar de mencionar que de alguna manera es un producto del trabajo de la Asociación Internacional de Peruanistas, ¿no? Que se anima desde Estados Unidos, que tiene un trabajo muy meritorio. Sobre el otro punto, se me pide hablar sobre mi artículo, el artículo que yo incluyo en esta recopilación. El artículo se llama Manuel González Prada y el contrato Grace. Es un artículo que, para condensar su esencia, podríamos comentar 3 puntos, ¿no? Lo primero que hay que decir es que hay que partir por cuestionar esta idea tan arraigada de que González Prada fue solamente un pensador anarquista. Bueno, fue un anarquista, evidentemente, ¿no? Pero lo fue en una época tardía de su vida, a comienzos del siglo XX, luego de retornar de su viaje a Europa. Estuvo varios años en Europa. El González Prada, antes de ser anarquista, fue un González Prada radical. El González Prada anterior al viaje a Europa, que tiene lugar en 1891, es un González Prada radical. Entonces, ¿qué era el anarquismo? ¿Qué era el radicalismo? Perdón. Esa es la pregunta. El radicalismo, hablar del radicalismo es hablar primero de su origen como movimiento político-cultural en Europa, especialmente en Francia,
El radicalismo es una opción reformista, democrática, inclusiva, diríamos ahora, antielitista, crítica, por ejemplo, de la política exterior colonial francesa. Es un movimiento de izquierda liberal, para llamarlo de una forma más técnica. No es marxista, no es anarquista, es el ala izquierda del liberalismo, el ala izquierda que comienza a hablar de la llamada cuestión social. Eso es lo primero. Entonces, ¿cómo se proyectó ese anarquismo europeo y francés en el Perú? No solo en el Perú, por cierto, se proyectó también en Chile, ¿no? Pero en el caso del Perú, este espíritu se proyectó en temas muy concretos, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción, por ejemplo, en la revaloración del indio. En el momento estelar del radicalismo en el Perú es julio de 1888, cuando González Prada hace público un discurso famoso, el discurso en el Teatro Politeama. En este discurso, entre otras muchas cosas, aparte de hablar de la necesidad de que los jóvenes tomen las riendas del poder y que dejen atrás a la generación que causó el desastre en la guerra con Chile, aparte de esa idea ya muy conocida, González Prada habla de la necesidad de fijarnos en el auténtico Perú, dice él. El auténtico Perú no somos nosotros, los mestizos y los blancos de la costa. El gran corazón del Perú está al otro lado de la cordillera, en las grandes masas olvidadas, ¿no?, de campesinos. Es aquí donde está el trabajo de las futuras generaciones. Desde ese punto de vista, el discurso en el Politeama, pues, es el nacimiento de la política peruana moderna, ni más ni menos, ¿no? El segundo punto que quisiera que menciono en mi artículo es por qué González Prada dio el salto de la política en 1888, con el discurso en el Politeama. Sabemos que dio el salto, pero ¿por qué en ese año? ¿Por qué no en los años que siguieron inmediatamente la guerra con Chile? ¿Por qué él en 1884, digamos, seguía siendo un empresario, seguía siendo un poeta, seguía dedicado a actividades que no tenían mucho que ver con la política, o casi nada que ver con la política, salvo algunos casos excepcionales como su artículo Grau de 1885, donde él hace algunas alusiones a la vida política del Perú, pero no es el González Prada que se mete a la política como el González Prada que hace el discurso en el Politeama el año 1888. Entonces la pregunta es, ¿qué había en ese año en el Perú? Y la respuesta es muy simple. Es el año de la gran polémica nacional que va a continuar al año siguiente sobre la aprobación del contrato Grace. El contrato Grace era un contrato promovido por el gobierno del general Cáceres con los acreedores británicos del Perú, dirigidos por el conde Donoughmore. Resulta que el Perú, después de la guerra, había quedado con una deuda monstruosa, que databa de antes de la guerra, ¿no?, de la época de Balta. Una deuda que equivalía a 30 presupuestos anuales del Perú. O sea, una cantidad monstruosa de dinero. Y lo que hizo el gobierno de Cáceres fue firmar ese contrato con los acreedores del Perú, entregándoles por 66 años los haces más valiosos del Estado, sobre todo los ferrocarriles, con la idea de que los acreedores se convirtieran en socios económicos del Perú. De hecho, terminaron fundando la famosa Peruvian Corporation en Londres en 1890. Esta era la idea. Ahora, el problema es que los opositores a Cáceres, los pirolistas, algunos civilistas y los radicales de González Prada, usando argumentos nacionalistas, decían que quien debía afrontar la deuda no era el Perú, que era el perdedor de la guerra, sino Chile, que se había quedado con el guano y el salitre. Una visión un poco heterodoxa, pero insistían mucho en esto, ¿no? La deuda no puede asumir el Perú. Cáceres optó por una vía diferente, ortodoxa. Pensó en convertirlos, como dije, a los acreedores en socios del Perú. Ahora, no solamente para promover la economía peruana, para que el Perú tuviera acceso al crédito internacional, sino también por un tema muy concreto, que era en 1894 se iba a cumplir el plebiscito, o sea, la decisión de los pobladores de Tacna y Arica para ver si eran peruanos o chilenos, según el acuerdo del Tratado de Ancón.
quien ganaba el plebiscito debía pagar a la otra parte 10 millones de pesos de plata, que era una cantidad muy grande para la época. Y evidentemente el Perú tenía que encontrar manera de conseguir este fondo antes de que llegue el plazo del plebiscito. No se realizó, es verdad, el plebiscito, pero hay que ponernos en la situación de los años anteriores, ¿no? En que había que tomar pues, medidas para adelantarse a los acontecimientos. En todo caso, González Prada exageró sus críticas al contrato Grace. El contrato Grace fue a la larga positivo para la economía peruana y no se produjeron pues pronósticos catastrofistas que él adelantó en un artículo que publicó en la revista El Radical, fíjense el nombre, una revista olvidada de su grupo, que se llamó El Contrato. Es un artículo sobre el contrato Grace. Equivocado o no, apasionado o no, porque era muy apasionado, no incluyó este artículo en la recopilación Páginas Libres que publicó en París en 1894, en parte porque sus predicciones no fueron acertadas, pero el hecho concreto es que, equivocado o no, González Prada se incorporó a la política peruana y dio los aportes que todos conocemos, ¿no? A partir de ese momento ya no abandonaría la política peruana. Finalmente, un último comentario. Este trabajo mío enfatiza la necesidad de acudir a las fuentes primarias, sobre todo a las fuentes periodísticas. De hecho, la relación entre el contrato Grace y el radicalismo González Prada, su incursión en la política, se hizo en base a las consultas de fuentes periodísticas de la época. Las fuentes de la época periodísticas permiten incluir pues artículos, ubicar artículos que no fueron compilados por González Prada en Páginas Libres. O sea, definitivamente hubo más artículos. La doctora Tausina ha ubicado, por ejemplo, artículos que publicó en La Integridad, que pensó y escribió en Francia, que, digamos, los publicó en esta publicación también del segundo militarismo. Hay mucho material que no está en las recopilaciones de González Prada y además, quizás lo más importante, la consulta de las fuentes periodísticas permite recrear el contexto en que escribe González Prada, como por ejemplo la relación, repito, entre la negociación del contrato Grace y su gran polémica nacional con la incursión de González Prada en la vida política peruana. Muchísimas gracias. El Congreso de Burdeos del año 2018, en homenaje a Manuel González Prada y Bernard Lavalle, me brindó la apreciable oportunidad de manifestar mi agradecimiento al profesor Lavalle, director de mi tesis doctoral de Estado, que versaba sobre la Iglesia y los negros en el Perú de los siglos XVI y XVII. Era el profesor Lavalle unos pocos, quizá el único, que podía guiarme en mi investigación como perfecto conocedor de la evolución de la institución en dicho país y en aquella época, debido a su magnífico trabajo acerca del surgimiento de la conciencia criolla en las órdenes religiosas del virreinato peruano. Después de sustentar esta tesis, seguí estudiando la diáspora negra, no solo en el Perú, sino también a través de la documentación de casi todos los archivos nacionales del Nuevo Mundo hispánico. Si no abandoné el registro religioso muy significativo, a mi parecer, para cualquier época, experimenté la necesidad de ampliar mi análisis sociohistórico, como lo estaba haciendo Bernard Lavalle, con tanto acierto en cuanto al criollismo. A través de estos últimos decenios, no dejé de solicitar la ayuda de Bernard para las enseñanzas impartidas en el Departamento de Estudios Hispánicos que fundé en la lejana y algo olvidada Universidad de La Reunión. Bernard nunca se olvidaba de traernos libros recién publicados
fueran suyos o de otros colegas. Una vez tuvo la amabilidad de regalarme su traducción al francés de un buen número de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Menuda faena, me dije entonces, la de Bernard, dadas las particularidades estilísticas de la obra. Cuando me pregunté qué tema escoger para mi ponencia en homenaje a Bernard, no dudé mucho. Quise relacionarla con otra experiencia mía. Durante mi larga estadía, por los años 83 y 84, en la Biblioteca Nacional de Lima, unos benévolos bibliotecarios pusieron a mi disposición un libro sobre Pancho Fierro. A la sazón, lo confieso, casi nada sabía de este pintor costumbrista. Andando el tiempo, felizmente, tuve la oportunidad de visitar varias exposiciones que presentaban unas de sus acuarelas. Muchos años después, en uno de mis paseos vespertinos por el centro de Lima, que me llevaban casi siempre a la librería El Virrey, adquirí un ejemplar de Tipos del Perú, la Lima criolla de Pancho Fierro, de Natalia Makhlouf y Marcus Burke, publicada en 2008. De ahí la comparación semántica que propuse en mi ponencia, titulada El negro en la parodia de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, entre los textos del literato y las acuarelas. Según me había enterado en la biblioteca del Instituto Oliva Agüero, Palma, que conocía muy bien a Francisco Fierro, vino a ser un gran coleccionista de sus acuarelas. Ambos sabían de qué estaban tratando por sus orígenes, más conocidos, es verdad, en lo que se refiere al acuarelista. Entonces, entendí que tenía que ir más allá del humorismo jocoso e incluso burlesco con que Palma pinta al negro criollo. Más allá también de las situaciones estrambóticas en que lo coloca y de la guasa que pone en sus labios. Dichos procedimientos, obviamente recurrentes, no podían menos de ocultar una segunda intención que, a no caber duda, me decía yo, sobrepasaba la mera captatio benevolentiae. ¿Cómo no ver la agudeza pragmática del personaje negro, que se las arregla casi siempre para plasmar de una manera muy poco convencional una postura ética frente a los tópicos tan trillados como llevados de la sociedad colonial y postcolonial limeña? El método de Palma, que me atreví a comparar con la parodia analizada por Aristóteles, era la mejor manera de no incurrir en las críticas malévolas de no pocos, por ser, al fin y al cabo, la visión social del costumbrista muy adelantada para la época, por lo menos en lo que toca a este tema. Hola, quería conversar un poco acerca de dos temas. Uno, acerca de la obra de Bernard Lavallée, y otro acerca de la historiografía sobre Ramón Castillo. Se trata de un autor francés muy importante para la historiografía peruana y andina en general, ¿no? Él tiene varias obras que son en realidad clásicos, ¿no? Las promesas ambiguas en particular. Pero
Más que de una obra en particular, quisiera señalar muy brevemente el impacto que tiene. Uno de los temas tal vez más importantes es la discusión que hace acerca de la identidad de los criollos en el Perú, en los Andes virreinales. Y esto es importante puesto que es un tema central para todo lo que viene posteriormente, en especial para las definiciones que se van a tomar en tiempos de la independencia. Y hoy día, en el marco del bicentenario, creo que es muy pertinente que nosotros recordemos lo siguiente. Bernard Lavalle pone énfasis en que estas identidades tienen componentes bastante complejas. En particular, la idea es la geografía de América como apropiada por los criollos. Las personas, la tradición también. Y entonces creo que por ahí viene uno de los aportes más grandes, más importantes de Bernard Lavalle. Se opone en mucho a pensar que se trata ya de, digamos, de una conciencia nacional, como muchos autores, en particular los autores tradicionales en el Perú lo han mencionado, ¿no? Y más bien enfatiza en la creación, digamos, de una noción de patria. Por eso lo de la geografía, ¿no? Primero, para los criollos es más fácil y más directo pensar en el país y no en la nación. Es decir, en el país geográfico, físico, y no en sus habitantes como una colectividad. Creo que ese es el gran aporte de Bernard Lavalle en sus estudios, que tienen muchísimas más aristas, muchísimas más aspectos a resaltar, pero sin embargo, a mí en particular me interesó su trabajo por este aspecto. En mis estudios acerca de la historiografía, busco establecer qué cosa es lo que se conoce del país gracias a los trabajos, a los estudios de historia. Y uno de estos también, y que me tocó presentar precisamente en el encuentro de Burdeos, se refiere a Ramón Castilla. Para mí, uno de los puntos esenciales en este caso es la historiografía, es decir, los historiadores como generadores de una tradición, en este caso, inventada, digamos, en términos de Eric Hobsbawm, pero sobre todo que sirve de apoyo fundamental a una versión política. Me refiero muy especialmente a la necesidad que a mediados del siglo XX, el Perú de entonces, ese Perú oligárquico, ese Perú que todavía no se había modernizado, trata o recurre, digamos, a la patria antes de a la nación. O sea, busca establecer valores identitarios en la patria, en las ideas de patria, más que en las ideas de nación. Es decir, se busca identificar al peruano más con el país que como una colectividad de iguales. Estamos hablando de un país, por supuesto, que no es moderno todavía, que arrastra muchos elementos de una sociedad tradicional. Estamos hablando de un país que todavía no es democrático, es un país donde solo el 10%, máximo el 20% tiene acceso a la ciudadanía, ¿no? Ni las mujeres ni los analfabetos todavía tenían derecho al voto. En esas condiciones es que se necesita, digamos, elementos vinculantes entre los peruanos. Y la historiografía tradicional, la historiografía conservadora, encuentra en Ramón Castilla uno de esos elementos que va a tener la función
de unificar a los peruanos. Y por eso es que se va creando una suerte de mito en torno a Ramón Castilla como el presidente más importante de la historia peruana. No, mi interés no es desmentir si fue bueno o si malo, sino simplemente solo constatar, ¿no?, que empieza a haber versiones de la historia que van soslayando elementos que pudo haber tenido como negativos, y más bien se van subrayando aquellos elementos que lo pintan como un héroe honesto, como un héroe popular, benefactor de la población negra al abolir la esclavitud, benefactor de la población indígena al abolir el tributo de lo que pagaban los indígenas todavía en la República, pero también beneficiario de otros sectores populares como los artesanos de las ciudades y sobre todo aquel personaje que puso orden en un país de caos. Por eso me parece muy, muy importante esta preocupación de la historiografía que llega a establecer hasta un video bastante importante sobre el general Castilla como un héroe peruano en lo civil, en lo político, ¿no? Un video que fue preparado por Mujica Gallo hacia 1954, 100 años, conmemorando los 100 años de la llamada Revolución Liberal de Ramón Castilla. Muchas gracias. Muy buenas noches. Les habla José Antonio Mazzotti, coeditor junto con la profesora Isabel Tozán Castellanos del volumen que ahora presentamos, Peruanismo en Burdeos, que recoge una selección de 14 de los más de 60 trabajos presentados en el Congreso Internacional de Peruanistas en el extranjero, que se realizó en la Universidad Bordeaux-Montaigne entre el 21 y el 23 de noviembre del 2018. Debo primero decir que fue un inmenso placer coorganizar ese congreso. Se trató, como es habitual, de un evento que forma parte de las actividades de la Asociación Internacional de Peruanistas, una entidad sin fines de lucro creada por un grupo de académicos en 1995 en Washington, D.C., e incorporada oficialmente ante el gobierno federal de los Estados Unidos como una organización cultural sin fines de lucro en 1996. Son ya, pues, 25 años desde que la asociación se formó a partir de la iniciativa de numerosos estudiosos del Perú que sintieron la necesidad de contar con un organismo que centralizara y promoviera de manera independiente y desde los foros universitarios las investigaciones sobre el país y en general la región andina en todas las disciplinas humanas y sociales. Su misión, por lo tanto, es educativa y científica, y su compromiso inalienable es con la calidad y el rigor de las investigaciones expuestas. Entre los miembros fundadores de la Asociación Internacional de Peruanistas se encuentran figuras prominentes del peruanismo como Luis Millones Santagadea, Julio Ortega, Rolena Adorno, Sara Castro Clarén, Doris Sommer, John Beverly, Raúl Bueno Chávez, Raquel Chan Rodríguez y Guido Podestá. También los ya desgraciadamente fallecidos y extrañados Antonio Cornejo Polar, Eugenio Chan Rodríguez y Miguel Maticorena. El comité ejecutivo de la AIP está formado por Cristian Fernández Palacios como secretario, Ulises Juan Ceballos Aguilar como tesorero y quien les habla como presidente. La asociación cuenta actualmente con más de 300 miembros en Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa, Asia y, por supuesto, el Perú. El 9º Congreso Internacional de Peruanistas en Burdeos prolongaba una vez más la iniciativa de Raúl Porras Barrenechea, que en 1951 convocó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con motivo del 4º centenario
de esa casa de estudios el primer Congreso Internacional de Peruanistas, al que acudieron figuras notables como Paul Rivet, Nicolás Sánchez Albornoz, Juan Larrea y muchos más. Décadas después, en 1998, Jorge Cornejo Polar organizó otro importante encuentro de peruanistas en la Universidad de Lima, también con valiosos resultados. La Asociación Internacional de Peruanistas, en contraste, obedece al fenómeno de la migración peruana hacia el extranjero, que ha motivado que muchos intelectuales y académicos peruanos se hayan asentado en centros de estudios, mayormente en el hemisferio boreal. A esto se suma que durante las décadas de 1980 y 1990, numerosos investigadores dejaron de ir al Perú por el peligro que el trabajo de campo podía significar en términos de seguridad personal, dentro de un contexto de violencia política y violaciones constantes de los derechos humanos. De este modo, la Asociación Internacional de Peruanistas se constituyó como un espacio para que los peruanistas del mundo pudieran reunirse fuera del Perú, sin descontar que muchos académicos residentes en el país también utilizan esta tribuna para exponer sus investigaciones en el plano internacional, potenciando así el diálogo con especialistas de otras latitudes. Pese al proceso de pacificación, a partir de fines de los años 90 y durante el siglo XXI, la estructura y la función de la AIP se han fortalecido y siguen siendo hoy una herramienta de suma utilidad para todos los investigadores. Así, los primeros 9 congresos se han realizado en la Universidad de Harvard, en Boston, en 1999, la Universidad de Sevilla, el 2004, la Universidad Nanzan, en Nagoya, Japón, el 2005, la Universidad de Chile y el Centro Cultural Mapocho, en Santiago, el 2007, la Universidad de Tufts, en Boston, el 2011, la Universidad de Georgetown, en Washington, el 2013, la Universidad de Poitiers, en Francia, el 2015, la Universidad de Ottawa, en Canadá, el 2017, la Universidad de Burdeos, el 2018, y próximamente se hará el 10º Congreso Internacional de Peruanistas en la Universidad de Florencia, Italia, en junio del 2021. A eso hay que añadir varios simposios y coloquios sobre poesía peruana y literatura peruana de la migración realizados en Madrid, Boston, Lima y próximamente Buenos Aires, así como los congresos sobre Antonio Cornejo Polar, José Carlos Mariátegui y José María Arguedas, que tuvieron lugar en Casa de las Américas, Cuba, entre el 2017 y el 2019. De todos ellos hay sendas publicaciones, gracias a la participación de la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana y otras instituciones. El 9º Congreso Internacional de Peruanistas en Burdeos estuvo dedicado, además de conmemorar el centenario de la muerte de González Prada, a rendir homenaje a uno de los historiadores peruanistas franceses de mayor trascendencia en el estudio del país andino, Bernard Lavallée. La ciudad de Burdeos los une, ya que, como se ha dicho, González Prada pasó varios meses en Burdeos en 1895. Bernard Lavallée ha sido profesor de la Universidad Bordelesa y vive allí desde hace varias décadas. ¿Qué mejor ocasión que este congreso para pensar en ambos intelectuales y celebrar sus contribuciones a la literatura, el pensamiento político y la historia peruanas? Tal como ocurrió en el 7º Congreso Internacional de Peruanistas realizado en la Universidad de Poitiers el 2015, Francia y Perú refrescaban una vez más sus viejas relaciones históricas y culturales. Estas relaciones se remontan hasta el siglo XVI, es decir, hasta la conquista de los incas, que produjo extraordinarias noticias en Europa, expresadas en las Nouvelles Certaines des Îles du Pérou, publicadas en Lyon en 1534. El Perú ha sido, pues, de interés a la intelectualidad francesa desde muy temprano y de manera continua. Ejemplos sobran: Michel de Montaigne, enciclopedistas y viajeros franceses como Louis Feuilleux, Amadeo Fressier, Charles-Marie de la Condamine, Max Radiguet. Aún Madame de Graffigny, Jean-François Marmontel o Antoine-Augustin Parmentier, introductor de la papa en Francia, tienen su lugar en este amplio panorama de la historia cultural de ambos países. No olvidemos tampoco a la querida y pionera feminista Flora Tristán y su largo recorrido por el Perú para luego volver a Francia y ser enterrada en Burdeos, donde aún yace en el cementerio de la Chartreuse. Hay pues una larga tradición peruanista en Francia,
como demuestran los numerosos investigadores que participaron en el 9º Congreso Internacional de Peronistas en Burdeos. Bernard Lavallée es sin duda uno de los más destacados. Su ya clásico estudio Las promesas ambiguas de 1993 abrió muchas puertas para el mejor entendimiento del fenómeno del criollismo peruano y para una reflexión fundamentada sobre el problema de las identidades colectivas en el país andino. Pero Bernard Lavallée también se ha detenido en otros aspectos de la sociedad colonial. Ya desde su más temprano artículo, Une approche originale du monde colonial, quelques aspects de la explotación des Indiens vus par un cacique du Pérou, aparecido en el Bulletin Hispanique de 1968, Lavallée ha abordado temas preferentemente peruanos con una profusión y una claridad impresionantes. Casi nada escapa a su vista. Crónicas, rebeliones, temas tributarios, el Inca Garcilaso, instituciones, Ricardo Palma, la novela indigenista, la conciencia criolla, las disputas entre órdenes religiosas y una infinidad de tópicos pasan por su lupa y nos revelan nuevas verdades sobre el mundo colonial. A su vez, esta mirada contribuye a un mejor entendimiento del Perú actual y sus urgentes problemas, fruto de la desintegración social y la renovación cultural del país. En lo que a mí me toca, debo reconocer que sin las investigaciones de Bernard Lavallée hubiera sido muy difícil, si no imposible, desarrollar mis propios estudios sobre el criollismo peruano, particularmente en lo que respecta al criollismo militante, como él lo llama, un fenómeno sumamente complejo, lleno de etapas y distintas aristas, pero que, como ha señalado Francisco Quirós Chueca en su intervención, ha sido muy bien configurado por Lavallée. Se trata de ver en el criollismo peruano un vector de las identidades del país y no el único, una formación social e ideológica que prevaleció en el proceso de la independencia y que nos ayuda a entender mejor por qué el Perú sigue siendo un país tan dividido, tan discriminador y, pese a ello, un país aún apasionante. Por supuesto que hay otros nombres importantes, como los de Pierre Duviol, Nathan Wachtel, Jean-Philippe Husson, Jean-Pierre Clément, Daniel Lefort, César Itier, Roland Fox, Françoise Aubé y demás peruanistas franceses ya pasados a retiro que han aportado conocimientos invalorables sobre el Perú y su larguísima tradición cultural. Pero es quizá Lavallée quien ha abarcado más temas y en un espectro temporal y cultural de largo alcance que lo coloca como una de las figuras cumbres del peruanismo en Francia. Otras generaciones están tomando la posta, como Isabel Tozán Castellanos, en la misma Université Bordeaux-Montaigne, dedicada a las humanidades con una tradición hispanista más que centenaria, y la historiadora Hélène Roy en la Universidad de Poitiers. Los ensayos recogidos en este libro abordan temas diversos, algunos de los cuales convergen con los intereses de los homenajeados o estudian su obra. En ellos podrá apreciarse una refrescante mirada a las investigaciones recientes desde distintos modelos teóricos y metodológicos, abarcando temas de carácter histórico, literario, artístico y político dentro del espíritu pluralista de los encuentros peruanistas internacionales. Los colaboradores de este libro son, en primer lugar, Bernard Lavallée, que aporta una bibliografía de más de 50 años de investigaciones sobre el Perú, Cécile Michaud, que trabaja sobre las fuentes visuales y textuales de los dibujos de la nueva crónica de Guamán Poma de Ayala, José Elías Gutiérrez Mesa, que habla de la representación de la dificultad del lenguaje y la figura del intérprete en las comedias de tema americano del siglo de oro, particularmente las comedias de tema peruanista. También tenemos a Jean-Marc Bouygues, que investiga los anuncios de impresos en la Gaceta de Lima, Sebastián Ferrero, sobre las controvertidas celebraciones del patronazgo cusqueño a la soterraña de Nieva en 1792, Jean-Philippe Husson, sobre el método global del estudio de los dramas del fin del Inca Atahualpa, Aida Mejía Isenrich, que nos da una mirada histórica al balneario arequipeño de Mejía a través de la fotografía, Francisco Quirós Chueca, sobre la creación del líder perfecto, Ramón Castilla,
visto por la historiografía, Jean-Pierre Tardieu, que trabaja la imagen del negro en la parodia de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, Hugo Pereira Plasencia, a quien ya hemos escuchado, con un revelador artículo sobre Manuel González Prada y el contrato Grace, Ladi Rojas Benavente, sobre un libro muy importante de Manuel González Prada, El tonel de Diógenes, Jorge Vice Rebagliati, que explora la ortometría o el arte del verso en Manuel González Prada, Rafael Sagredo Baeza, que aborda la importante figura de José Toribio Medina y su relación con el Perú, Marlene Moret, que estudia los intercambios intelectuales entre Ecuador y Perú de los años 1920 a 1940, y José Carlos Cabrejo, que explora Trilce de César Vallejo como precursor del discurso de la nueva carne en el cineasta canadiense David Cronenberg. Como ven, tenemos un variado menú peruanista que se ofrece merecidamente como tributo a Bernard Lavallée y Manuel González Prada. A todas y a todos, soy Bernard Lavallée, uno de los homenajeados durante el Congreso de Burdeos hace 2 años. Bueno, obviamente un homenajeado muy pequeño comparado con el otro, que es el gran González Prada. Y tal vez lo único que nos una es que él, a su manera bien conocida y tan importante para el porvenir peruano, y yo más modestamente desde mi perspectiva de historiador del siglo XX, hemos propuesto visiones alternativas, por no decir críticas, del Perú virreinal, pero obviamente en perspectivas muy diferentes, como he dicho. Bien. Dado que estamos hablando de este libro, también quisiera agradecer, obviamente, a la Asociación Internacional de Peruanistas y a sus 2 miembros más activos en este colegio, en este congreso, que fueron Isabel Tozán y José Antonio Mazzotti, que salvando no pocas dificultades, como sabemos, han conseguido que en la ciudad de Burdeos se reunieran varios centenares de peruanistas de áreas muy distintas, literatura, historia, lingüística, folclore, etc. Pero yo, por supuesto, como historiador, voy a hablar más bien de la parte histórica, que es la que me corresponde y la que mejor conozco. Y precisamente en el libro hay lo que se podría llamar una bibliografía, digamos, la lista de los trabajos que yo he dedicado al Perú durante, bueno, digámoslo, 50 años, ahora 52 inclusive. Y creo que tal vez sería interesante ver o reflexionar cómo ha evolucionado la historia sobre el Perú a lo largo de este medio siglo. Cuando yo empecé a trabajar sobre historia peruana, esto es a finales de los años 60 del siglo pasado, había un gran interés en el Perú, entre los historiadores, por, digamos, las poblaciones originarias, esto es, bueno, los llamados desde un punto de vista colonial, los indios. ¿Por qué? Pues porque se trataba de rescatar su historia y sobre todo de demostrar que a lo largo de la historia virreinal los pueblos indígenas no habían soportado sin resistencia todos los abusos, las humillaciones y la servidumbre, para emplear una palabra colonial, que se le imponía. Y entonces surgió en el Perú una generación de historiadores que en este aspecto, desde la etnohistoria, otros desde una historia más tradicional, otros de una historia política, otros utilizando también los aportes de la antropología, colaboraron y coincidieron para dar una visión mucho más
rica, profunda y sobre todo dinámica de la parte indígena del Perú. Entonces, cuando yo llego al Perú a mediados de los años 70 para trabajar sobre el surgimiento de una identidad criolla, para decir la verdad, en aquel entonces me sentía como un poco desfasado. Yo era un bicho un poco extraño y los amigos peruanos que me ayudaron mucho y que todavía son mis amigos, bueno, me ayudaron, pero viéndome como un pajarito un poco extraño. Sin embargo, no me desvié de mi camino, pude llevar a cabo esas investigaciones y también pude observar cómo la historia en el Perú iba cambiando de manera bastante notable, en el Perú como en otros países de América Latina, pero también de Europa. Esto es que los cambios nacieron de evoluciones propias del quehacer histórico. Se abrieron campos hasta entonces no tocados, por ejemplo, estudios sobre élites, sobre redes sociales, sobre las mujeres, sobre también otros aspectos como la historia política, que obviamente ampliaron las perspectivas desde las cuales se podía entonces enfocar la historia peruana. Otro aspecto que me parece muy importante y que me había llamado la atención cuando llegué al Perú hace tantos años, es que en el Perú, la historia del Perú era una historia muy nacional. Esto es que los peruanos trabajaban sobre el Perú y lo mismo pasaba en otros países, los ecuatorianos sobre Ecuador, los chilenos sobre Chile, etcétera, etcétera. Y esto me llamó la atención en la medida en que, como ustedes saben, en Francia, en Europa, perdón, ya desde entonces teníamos una visión no tan nacional como la que vi que se estaba haciendo en América, en este caso el Perú. Y entonces, lo que puedo decir es que ahora efectivamente hay, desde hace varias décadas, un cambio desde este punto de vista. Por ejemplo, una de las orientaciones de la historia desde hace algunos años es, por ejemplo, ya no una temática nacional o que corresponde a tal o cual región, sino unas problemáticas transnacionales, por no decir imperiales, en el sentido efectivamente geográfico. Por ejemplo, estudios sobre un periodo que no se había estudiado mucho hasta entonces, que es el periodo que va de finales de los Habsburgos hasta, digamos, la tercera o cuarta década del siglo XVIII. Y durante ese casi medio siglo, efectivamente, en muchos países pasaron cosas, se iniciaron procesos que en algunos casos coincidían y en otros no tantos. Y, por ejemplo, ha habido libros que hablan de la comparación, si es que se puede, o la confrontación, como se quiera, de lo que esa época significó para el imperio, no para el Perú, sino para el imperio cuya capital era Lima y para el imperio cuya capital era México. Entonces, yo creo que esa perspectiva que, digamos, hace más dinámica y transnacional, o no tan nacional como antes, mejor dicho, la historia, en este caso peruano, pero esto es valedero para otros países, me parece algo muy importante. Otro aspecto que me ha llamado la atención ha sido, digamos, la cuestión de los archivos. Bueno, tradicionalmente la historia virreinal de los diferentes países de América se hacía en base a una documentación de tipo administrativo o en base a la documentación que la administración había recogido, lo cual es un poco diferente. Obviamente,
eso ha permitido estudios básicos, que fueron los grandes estudios de nuestros maestros. Lo que sí he notado con mucho interés en las últimas décadas es cómo la noción de archivo ha evolucionado. Bueno, ya nos hemos dado cuenta de que un documento de archivo no es un papel, no es algo, una huella, sino que es esto más la perspectiva, más la lectura, la perspectiva en la que se lo pone y la lectura que se hace de él. Y desde este punto de vista, es muy notable cómo en las últimas décadas los archivos se han multiplicado en el sentido, por ejemplo, de que ya se ha ido a trabajar a archivos locales, regionales, locales, que hasta la fecha no habían sido utilizados, hasta también archivos personales, archivos de gremios, archivos parroquiales, y también, gracias a los aportes de la antropología, a elementos de una historia aparentemente no concreta, pero sí real, de las técnicas, de las tradiciones, de los comportamientos. Mucho se ha hablado de la historia de las mentalidades, aunque en realidad nunca se dijo exactamente lo que eran las mentalidades, pero en fin, más o menos se entendía. Yo creo que hoy en día la noción de mentalidad, que a algunos todavía permite a algunos aferrarse en esto, ha evolucionado hacia una historia de los comportamientos, que ya todos sabemos lo que es un comportamiento, es la manera de cómo el cuerpo individual, social, de un grupo reacciona y actúa. Y entonces efectivamente eso ha permitido, creo, una gran renovación de las investigaciones, gracias, lo he dicho, a los aportes de otras ciencias, la sociología, bueno, la politología para épocas más cercanas, y también la antropología. De todo esto, hay un sector que obviamente me interesa, que es el de los estudios criollos. Perdón, cada loco con su tema, como se suele decir en castellano. Bueno, cuando yo inicié mis trabajos sobre el criollismo, obviamente era un tema relativamente poco estudiado, en el que había algunos elementos ya consabidos, porque los habían estudiado los grandes maestros nuestros antepasados, inclusive del siglo XIX. Yo he visto cómo en las últimas décadas esos estudios sobre el criollismo se han desarrollado muchísimo, se han diversificado, casi diría, y afortunadamente, han abandonado los aspectos y campos que yo había estudiado de los enfrentamientos entre españoles y de España y españoles del Perú, los criollos, para estudiar cómo se construyó una cultura, de manera que, por ejemplo, aunque yo soy historiador, tengo una formación de lingüista y de literatura, y con mucho gusto he visto cómo la literatura del siglo XVII peruano ha sido utilizado para esto, para efectivamente mostrar cómo nació, se desarrolló, se plasmó en el Perú unas formas literarias no desdeñables, como durante mucho tiempo se había creído, y que muestran cómo efectivamente los criollos peruanos de la época, efectivamente vivían y expresaron angustias, aspiraciones o afirmaciones de lo que eran. Y yo creo que esto es muy importante. Por ejemplo, también he hablado de literatura. Obviamente, los trabajos que se han hecho sobre la historia del arte, de las artes plásticas, la pintura, la arquitectura, han sido también han dado aportes muy significativos al respecto. Y yo diré que también, en mi propio caso, y de una forma casi sin que me diera, en el comienzo, sin que me diera cuenta, y después de mis estudios sobre el criollismo, yo quise pasar a otras cosas.
Y obviamente, sin que me diera cuenta, por lo menos al inicio, como estaba diciendo, en realidad, creyendo hacer otra cosa, seguí casi en lo mismo, solo que también derivado, ampliando mis intereses. Por ejemplo, los estudios que hice sobre Cusco a finales del 16, comienzos del 18, en una perspectiva de microhistoria, tal como se había definido en aquel entonces en Italia y también en otros países como Francia y América del Norte, los estudios pues, sobre Cusco, los estudios sobre las autoridades locales, bueno, caciques, no en el caso peruano, sino en el caso ecuatoriano, los estudios que también hice sobre, por ejemplo, curiosamente, la expresión puede parecer curiosa, la constitución de un océano español en el Pacífico, cómo se construye y cómo el Perú y los demás países ribereños coincidieron en la obra de crear a la vez una entidad que los englobaba, pero también en esa entidad global encontrar un espacio y una manera de acercarse y de utilizar ese espacio. Y para decir la verdad, actualmente estoy terminando un libro sobre las mujeres, no en el Perú, sino en la América virreinal. Y también ahí, cuando, bueno, últimamente estaba, porque ya lo he terminado, estaba releyendo el texto y me di cuenta de que a pesar mío, lo que yo había hecho, lo que yo sé, lo que he reflexionado sobre el quilloísmo, de muchas maneras, impregnaba ese trabajo, si bien también es, afortunadamente diría, en perspectivas mucho más amplias y creo mucho más dinámicas y creadoras que mis primeros estudios sobre el quilloísmo. Entonces, queridas y queridos amigos, estas son algunas palabras sobre este congreso que para mí ha sido obviamente en la que fue mi universidad durante muchos años. Ha sido un homenaje, un galardón al que fui muy sensible, que se me queda grabado obviamente en el corazón. Y agradezco de nuevo a aquellos que fueron los obreros en el sentido jesuítico de la palabra de este congreso. Y espero, pues, y no dudo, de que la Asociación Internacional de Peruanistas pueda continuar ese trabajo muy importante de acercamiento. Y espero que en estos tiempos de reducción, inclusive drástica, de las posibilidades de viajar, podamos seguir así teniendo cada 2 años un foro que permita los encuentros, porque yo creo que es muy importante, efectivamente, que la comunidad, que el gremio peruanista y de los historiadores en general pueda seguir viéndose, pueda seguir intercambiando, pueda seguir peleando también a veces, pero a veces es útil. Y otra cosa, que deriva de lo mismo, que los no peruanos puedan volver al Perú, porque obviamente no hay historia del Perú sin conocer el Perú, sin estar en el Perú, en los archivos, pero también en el polvo de los caminos. Muchas gracias y hasta luego.